Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Grupo de Estudios Arquímedes. Como siempre les habla el profesor César. Vamos a desarrollar en este video los retos que habíamos dejado en la actividad número 5, quinto grado de secundaria. Muy bien, han estado esperando estos retos, así que empezamos esta semana, así que tengan paciencia ya los demás ciclos y grados. Me preparo para ingresar. Habíamos dejado estos tres problemitas que tienen que ver con el campo temático de progresiones geométricas, y por ahí también hemos puesto algo de aritméticas como para repasar. Ya es las últimas actividades de este año 2021. Empezamos entonces, vamos a ver. Pero no olvides, pregunta por nuestro ciclo vacacional enero-febrero. Nos venimos con novedades este año 2022. Ahí te dejo un número de WhatsApp para que preguntes por nuestra propuesta para alumnos del primer al quinto grado de secundaria y egresados de secundaria también. Muy bien, problemita número 1. Nos están diciendo en la progresión geométrica 2x. Estos son los términos, ¿no? Primer término es 2, segundo es x, el tercer término es 18, luego viene el término y luego viene el término z. Calcular x más y más z. Bien, se supone que estos son términos consecutivos de una progresión geométrica. Hay que recordar acá una propiedad muy interesante. La propiedad que nos dice que en toda progresión geométrica se cumple que de tres términos consecutivos, el cuadrado del que queda en el centro es igual al producto de los extremos. Eso se cumple en toda progresión geométrica, una propiedad, ¿ya? Así como en las progresiones aritméticas se cumplía de que el doble del central es igual a la suma de los extremos. Bien, ahora sí, empezamos entonces. Nosotros tenemos estos términos que son consecutivos. Si tomamos los tres primeros, entonces podemos aplicar la propiedad que se ha enunciado. Cuadrado es igual al producto de los extremos. Así de que pues x cuadrado sería 2 por 18, que sería 36. ¿Qué número al cuadrado sería 36? Tomamos el valor positivo, que es x es igual a 6. Bien, si x es igual a 6, entonces ya podemos colocar el 6 en lugar del x y formar la progresión geométrica, ¿no? ¿Para qué? Para ya al menos averiguar cuál es la razón en los tres primeros términos. Si de 2 salta a 6, entonces sería por 3. Entonces, profesor, la razón común es por 3, por 3, por 3, por 3. Descubriendo la razón, ya podemos pues descubrir quién es y sería 18 por 3, que es 54, y z sería pues 54 por 3, que es 162. ¿Qué nos pide el problema? Calcular x más y más z. Sumamos el valor de x que nos salió 6, el valor de y que nos salió 54 y el valor de z que salió 162. Esa suma es 222, que sería la respuesta a este problemita pequeño, ¿ya? Vamos a ver este problema 2. No necesariamente tiene que ver con progresiones geométricas, pero sí con aritméticas. Se reparte a un grupo de niños cantidades de caramelos que forman una progresión aritmética. Al séptimo niño le tocó la mitad de lo que le tocó al último, y a este, se refieren al último, el quíntuplo de lo que le tocó al primero. ¿Cuántos niños son? Muy bien, qué bonito problema de progresiones aritméticas. Vamos a poner los tres términos que nos mencionan. Nos mencionan el primero, nos mencionan el séptimo también, y nos mencionan al último. El último, como no sabemos qué posición o qué ordinal tiene, le ponemos enésimo término. Ya, ese sería el último. Bien, ahora sí, planteamos. Miren, voy a plantear en una forma estratégica. Al séptimo niño le tocó la mitad de lo que le tocó al último. Entonces, si yo al último le pongo que le tocó 10x caramelos, entonces el séptimo debe ser la mitad de ese 10x, que sería 5x. Ahora se estarán preguntando, profesor, ¿por qué puso 10x y no puso, por ejemplo, x? Entonces acá sería x medios. Lo que yo evito siempre es la cuestión de fracción, y el 10 es algo estratégico que también estoy proponiendo. ¿Por qué? Porque acá de todas maneras el séptimo le toca la mitad del último. ¿Cuánto es la mitad de 10x? Pues 5x, ya, así que no nos hagamos problema. Y a este, cuando dice y a este, se refiere al último, le tocó el quíntuplo de lo que le tocó el primero. Entonces, profesor, esta cantidad 10x es el quíntuplo de lo que debe corresponderle al primero. Entonces, si 10x es el quíntuplo, en forma inversa diríamos que el primero sería la quinta parte de lo que le tocó al último. Y quinta parte de 10
X sería 2X. Muy bien, planteadito entonces ahí. Ahora, ¿podemos descubrir la razón en función de X? Yo creo que sí, ¿no? En una progresión aritmética se supone que para que tú llegues al séptimo término, al primer término le tienes que sumar 6 veces la razón, porque hay una diferencia de 6 lugares del primero al séptimo, ¿no? Entonces, profesor, al primero sumándole 6 veces la razón, me daría 5X. Planteo la ecuación, 2X más 6 veces la razón es igual a 5X. Despejo el valor de R y me doy cuenta que el valor de R es un medio. Profesor, ¿y para qué usted descubre la razón? Pues lógico, para hallar la cantidad de niños, bastaría calcular el número de términos de la progresión aritmética. Claro que sí, ¿no? ¿Por qué? Nos preguntan cuántos niños son, o sea, nos piden el valor de n, que coincide con el número de términos de la progresión aritmética. Entonces, ¿cómo se calculaba la cantidad de términos de una progresión aritmética? No sé si lo recordarás. Te lo hago recordar porque es bueno refrescar. Para hallar la cantidad de términos se suma se resta el último con el primero, lo divides entre la razón y a todo eso le sumas 1. Último menos primer término entre la razón más 1. Entonces reemplazamos. El último es 10X, el primero es 2X, la razón es un medio de X. Aquí yo había puesto un medio, ya lo corregí, en realidad la razón es un medio de X, ya no era un medio de X, ya lo corregía. Bien, bueno, y aquí ya es una cuestión ya pues de resolver, ¿no? 10X menos 2X nos va a salir 8X. 8X entre un medio de X. X con X se cancela y la división de 8 entre un medio sería 16. 16 más 1 sería 17, que es la cantidad de niños en este problema. Esa sería la respuesta. Qué interesante. Vamos al tercero, un problemita también que tiene que ver con términos de una progresión geométrica decreciente infinita. Ya, ojo, ya. Términos de una progresión geométrica decreciente infinita. Vamos a ver qué interesante problema. Problemas tipo de ingreso a universidades, sobre todo universidades un poquito reñidas en sus exámenes de admisión, y tipos también, tipos de problemas que son caseritos por ahí. Una pelota se suelta de una altura de 17 metros. Si en cada rebote alcanza una altura igual de los 2/3 de la altura anterior, ojo, 2/3 de la altura anterior, en cada rebote, calcule la distancia total recorrida hasta que se detenga. Ojo que esta distancia no es horizontal, sino es vertical en cada rebote, ¿no? Bien, lo voy a explicar acá con un esquemita, ¿ya? Vamos a ver. Bueno, suponiendo que ahí está la pelota, va a caer desde una altura de 17 metros, suponiendo que es el suelo, esta línea negra. Bueno, ahí cae, desde una altura. Ya se sabe que esta altura inicial es 17 metros. Le voy a poner H, nada más, pero ya se sabe que es 17. Bien. Bueno, esta pelotita rebota, sube, pero hasta 2/3 de la altura anterior. O sea, esta altura donde llega sería 2/3 de la altura anterior. Como la altura anterior era H, sería 2/3 de H. Cae otra vez y vuelve a rebotar. Pero el problema te dice, en cada rebote alcanza una altura igual a los 2/3 de la anterior. Entonces, aquí alcanzará, pues, profesor, una altura de 2/3 de la altura anterior. Pero la altura anterior ha sido 2/3 de H. Entonces, al tomar 2/3 de la anterior, se te haría 2/3 de 2/3 de H. Estamos. Igualito en otro rebote. Voy a hacer otro rebote por si acaso. Ya entendí, profesor. Entonces esta altura sería 2/3 de la anterior. Pero como la anterior ha sido 2/3 de 2/3 de H, ahora sería 2/3 de 2/3 de 2/3 de H. Y te das cuenta que hay una forma potencial acá, ¿no? Y por si acaso, otro rebote más, profesor, ya creo que yo entendí. Esta altura sería 4 veces 2/3, 2/3 de 2/3 de 2/3 de 2/3 de H. Y así sucesivamente, hasta el infinito. Ese es un supuesto que siempre tienes que hacer. Ahora, no te piden esta distancia horizontal, te piden la suma, porque acá se calcula la distancia total recorrida hasta que se detenga. Entonces, la suma de estos rebotes. Pero tú te tienes que tener en cuenta algo, de que en el primer rebote sube y baja, o sea, la pelota sube y baja a la misma altura. O sea, 2 veces recorre esta línea.
Igualito sería esto, ¿no? 2 veces porque sube y baja la misma distancia. ¿Te das cuenta? Entonces sería 2 veces de esta altura. Y otra vez, y así con todos los rebotes, ¿no? Sube y baja 2 veces. Es por eso que lo que tenemos que sumar es la distancia de todas las líneas en granate que yo he puesto. Entonces, profesor, esa distancia recorrida es igual a h, que es la primera caída desde la altura de 17 metros, que es h lógicamente, más 2 veces, acá está, 2 veces de 2/3 h. Le voy a poner una forma potencial, sería 2/3 a la 1 para que luego te des cuenta de algo, más otra vez en esta línea sería 2 veces 2/3 de 2/3 sería 2/3 al cuadrado de h, más 2 veces, ya sabes por qué 2 veces, porque sube y baja, de 2/3 al cubo, porque acá 2/3 se está multiplicando 3 veces por altura, y así, más 2 veces de 2/3 a la cuarta por h, y así en forma infinita. ¿Ya? Muy bien. Listo. Ahora, ¿qué te parece si este h lo pasamos a restar aquí? Y bueno, nada más nos quedamos con estos sumandos. Podemos factorizar el 2 y el h. Si factorizamos el 2 y el h, mira lo que te va a quedar en el corchete. Si factorizamos el 2 y el h, porque el 2 y el h está en todos los términos. Y mira qué bonita progresión geométrica nos queda, porque esta es una suma de términos de una progresión geométrica decreciente infinita. Y tú te das cuenta que es decreciente porque los términos se van haciendo cada vez más pequeños. Es infinita porque pues no se sabe en qué, digamos, no se sabe el número de rebotes. Esto siempre se tiene que tomar en una forma infinita. Ahora tú dirás, pero en algún momento la pelota se detiene. Claro, pero siempre va a ser 2/3 de 2/3 de 2/3 de 2/3 de h y así. ¿No? Entonces estos problemitas se deben tomar como una sumatoria infinita, porque lógicamente no te dice el problema cuántos rebotes da la pelota. Si dijera eso, ahí sí, ¿no? Entonces esta sumatoria hay que tomarla como infinita de todas maneras. Ahora sí, hay que recordar por aquí algo. La suma límite de una progresión decreciente de infinitos términos. Ya, la suma límite de una progresión geométrica decreciente de infinitos términos se calcula con esta fórmula. Término 1 entre 1 menos la razón. Siempre, lógicamente, cuando tenemos estas formas de progresiones geométricas decrecientes, la razón siempre es menor que 1. Lógico, porque los términos se hacen cada vez más pequeños, ¿no? Ahora sí, si tú te das cuenta, acá la razón, profesor, ¿cuánto es? De 2/3 a la 1 a 2/3 al cuadrado y a 2/3 al cubo. Lógicamente que la razón es por 2/3, por 2/3, por 2/3 y así. Entonces el primer término ya lo tenemos, trabajamos dentro del corchete, que sería 2/3 entre 1 menos la razón, y la razón justamente también es 2/3. Ya esta es una cuestión aritmética. 1 menos 2/3 te va a salir 1/3, y 2/3 entre 1/3, ahí dentro del corchete te va a salir 2. Por el 2 que está afuera, profesor, entonces distancia menos h es igual a 4h, porque esto sale 4h, y el h pasa a sumar y te das cuenta que la distancia es 5 veces h. Pero ¿te acuerdas que h era 17? ¿Te acuerdas que h era 17? Entonces 5 por 17, 85. La distancia total recorrida hasta que se detenga es de 85 metros. Qué bonito problema. Esperen los demás retos. Los jovencitos de tercero y cuarto, de primero y segundo, esperen con paciencia. Esta semana ya los estamos solucionando. Eso es todo. Nos vemos. Cuídense. Chau.